¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Mire usted, hay un hartazgo, un fastidio, se ha vuelto ya insoportable esas famosas fuerzas rurales. Usted sabe que las fuerzas rurales surgen de las autodefensas y que una forma de controlarlas del comisionado es legitimarlas, convertirlas en fuerzas rurales, pero muchos de esos integrantes de las fuerzas rurales pues estaban en las filas de la delincuencia, aunque se niegue, no lo quieren aceptar. Bueno, ya tienen harta a muchas poblaciones. Simplemente comunidades cercanas a Uruapan, integradas por más de 70,000 purépechas. Le menciono los nombres: comuneros de Capacuaro, de San Lorenzo, de Calzoncin, de Angahuan y de Corupo. Dicen que van a tener que tomar las armas ellos en un momento porque ya no soportan a las fuerzas rurales. Las fuerzas rurales se han tomado atribuciones que no están previstas en ninguna ley, en ningún reglamento. Paran a quien se le pega la gana, le exigen documentación del carro, licencias, ofenden, agreden, ponen retenes donde quieran. Si usted se diera una vuelta por Michoacán, vería que traen unos vehículos nuevos o seminuevos que solo Dios sabe dónde los sacaron, o se los robaron, o se los quitaron a delincuentes. Pero no solo eso es lo grave, lo que está sucediendo también con estas comunidades que están hartas, están molestas, y estas son las que se han atrevido a hacer declaraciones a los medios de comunicación. Hay otras comunidades en el estado de Michoacán que ya no soportan a la fuerza rural. Mire, quiero dar lectura, porque no quiero inventar, a la columna de un colega periodista que escribe en forma semanal en La Jornada Michoacán. Él se llama Arturo Herrera Cornejo, es un agente respetable al que yo tengo años de conocer, es un periodista decente y honesto. Mire, fíjese lo que dice él. Disculpe usted que le dedique pues más de 4 o 5 minutos a esto, pero vale la pena. Dice él: en Michoacán, además de las agresiones provenientes del crimen organizado, 4 periodistas están desaparecidos sin que se reporte el más mínimo avance en las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado. Los abusos policíacos contra el gremio periodístico se están convirtiendo en una constante. Algunas veces han sido civiles armados que usan vehículos de la policía o que se hacen acompañar de uniformados los que, sin más, utilizan la violencia contra reporteros. Otras ocasiones han sido escoltas de funcionarios o elementos de las corporaciones policíacas quienes agreden a los comunicadores. Bueno, el 14 de abril de este año, en Arteaga, Michoacán, el camarógrafo Martín Eduardo Espinosa Bautista vio cómo su cámara era destruida a patadas mientras yacía en el suelo recibiendo una golpiza, luego de que se le arrebataran integrantes de la Marina que se molestaron porque tomaba fotografías de este periodista. El 15 de mayo de este año también, la corresponsal de Cadena 3, Amanda Bautista, fue pateada y golpeada por una escolta del gobernador Fausto Vallejo, gobernador en aquel entonces, al pretender acercarse para realizar unas preguntas al mandatario estatal, luego del acto del Día del Maestro. El 6 de junio de este año, en las inmediaciones de Pátzcuaro, un grupo de civiles armados que eran respaldados por policías protagonizó una balacera contra presuntos delincuentes. Los reporteros que se acercaron al lugar fueron impedidos de tomar fotografías y video. Se les amenazó con despojarlos de sus equipos de trabajo y a golpes y empujones fueron retirados del lugar. A un camarógrafo lo golpearon en el estómago. Jaime Lagunas, reportero gráfico de La Voz de Michoacán, ha sido golpeado en 2 ocasiones por policías del estado. El 10 de junio, durante la cobertura periodística en el asalto a la gasolinera que se ubica en la central de abastos de Morelia, y el 29 del mismo mes, cuando en el cumplimiento de su tarea informativa tomaba fotografías en la colonia Tres Puentes de Morelia,
al ser capturados 3 presuntos delincuentes que habían robado un domicilio. En ambas ocasiones actuó en contra del periodista un sujeto identificado como comandante de la Policía Estatal de nombre David Pinacho Ramírez. No son de aquí, desde luego esta gente los trajeron también del Estado de México. El 1 de julio, en Plaza Fiesta Camelinas, un camarógrafo del diario Excelsior que acudía a hacer sus compras a ese centro comercial se percató de que había un operativo policíaco en ese lugar, en el que se detuvo a 6 personas. Se acercó a tomar imágenes y le gritaron que no grabara. Se retiró a su vehículo y guardó su cámara en la cajuela. Se disponía a partir, pero en el estacionamiento fue alcanzado por los policías, que le pusieron una pistola en la nuca y le robaron la cámara. En estos hechos nuevamente apareció David Pinacho. Continuamos, perdóneme que me alargue, pero vale la pena porque no está inventando el columnista Arturo Herrera. El 1 de julio, en Plaza Fiestas Camelinas, un camarógrafo de Excelsior también fue golpeado por un grupo de policías del estado y también le pusieron una pistola en la nuca. También en estos hechos apareció el señor David Pinacho de la policía. El secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, que tampoco es de aquí, también vino con la Legión Extranjera, declaró el 7 de agosto que no le importan los grados ni los puestos y que él procedería en contra de los responsables, al tiempo que se comprometía a que a la brevedad daría pruebas por escrito de las sanciones que recibirían él o los atacantes de los periodistas. Todo fueron palabras. Hasta la fecha no se ha aplicado ninguna sanción. El 2 de septiembre, el reportero gráfico de La Voz de Michoacán, Armando Solís, fue insultado y amenazado por un elemento de la Fuerza Ciudadana, esa nueva fuerza que acaban de crear en la Plaza de Armas de Morelia, luego de que cruzó cerca de donde estaban pintando un cruce peatonal. Solo porque traigo uniforme no te parto tu madre, le gritó el uniformado delante de los transeúntes, quienes grabaron la escena, que ya fue subida a redes sociales, en donde todavía puede apreciarse. El policía golpeó al fotógrafo, obligándolo a bajar su equipo. Solís presentó una denuncia ante la Procuraduría Estatal por abuso de autoridad. La única consecuencia fue que el reportero fue despedido de su trabajo una semana después. José Maldonado, director del portal informativo 90 Grados, fue golpeado el domingo 7 de septiembre en Colinas del Sur, mientras el gobernador Salvador Jara ponía en marcha en Palacio de Gobierno el programa Por un Michoacán Honesto, también golpeado por policías del estado. El periodista refiere que transitaba en su auto sobre la avenida Atécuaro cuando observó que había un vehículo con el parabrisas roto y un golpe en el cofre, al que 3 sujetos se estaban desvalijando. Los indicios revelaban que el auto no estaba chocado, pues no tenía ningún golpe en la defensa. Al parecer, una persona había sido arrojada sobre el parabrisas y el cofre. Posiblemente el carro protagonizó algún atropellamiento. A José le llamó la atención que más atrás se encontraba la patrulla de la Policía Estatal con placas 04126. Él empezó a tomar fotografías y se percató de que 3 sujetos, todos vestidos de civil, iban y venían a la patrulla. 2 de ellos se dieron cuenta de que los estaban fotografiando y entonces le atravesaron la patrulla, lo insultaron, sacaron las pistolas, lo amenazaron, pretendieron despojarlo del teléfono con el que sacó las fotos, lo golpearon en la cara y lo bajaron de su auto identificado con el rótulo de prensa, además de su credencial. No les interesó. El tercero pretendió conciliar solicitándole que no publicara las fotografías. Hubo una negativa de Maldonado. Finalmente, los civiles armados protegidos por policías expresaron que no les importaba que se publicaban las imágenes, haciendo alusión en voz alta que ellos no eran de Michoacán. Claro, no son de Michoacán, son gente que viene a causarnos grandes daños, a ofendernos, a lastimar a la población ante la complacencia de las autoridades.
se abordaron la patrulla policíaca y se alejaron del lugar. El columnista de Cambio de Michoacán, un periódico estatal, José María Carmona, recibió en su cubículo del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad de Michoacán un escrito intimidatorio en el que cuestionaban sus artículos y sus posiciones teóricas, políticas e ideológicas. Acudió ante la Procuraduría Estatal a denunciar sin resultados. Le pidieron testigos para poder proceder. El miércoles 10 de septiembre se presentó una queja colectiva firmada por 30 comunicadores ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que se manifiesta que Michoacán se ha convertido en un espacio territorial altamente peligroso para el ejercicio del periodismo. Yo considero que si estas gentes vinieron con el pretexto de que nos iban a dar garantías y seguridad y que iban a acabar con una corrupción que existía en regímenes anteriores, llámese el de Fausto Vallejo, el de Leonel Godoy, el de Lázaro Cárdenas Batel, el de Tinoco Rubí, pues ahora las circunstancias están peores, a pesar de que lamentablemente el presidente de México y el secretario de Gobernación dicen que aquí han disminuido. Hoy hubo 2 homicidios aquí en Michoacán, 2 secuestros. Esto no para. Todo lo quieren manejar a base de boletines, de engaños, de mentiras. Y yo francamente, pues me tengo que arriesgar a decir lo que sucede en mi estado. ¿Sería yo un cobarde, un poco hombre y un periodista que traicionara a mi gremio si yo fuera solidario con las salvajadas que hacen elementos policíacos? Ya también elementos de la Procuraduría de Justicia tienen harta a prostitutas, a encargados de bares, a gente que deambula en las calles después de las 10 de la noche, les fabrican delitos. Se han convertido en un azote tanto las fuerzas rurales, ex autodefensas, como policías de la Procuraduría de Justicia, de la Fuerza Rural. De veras estamos hartos, cansados de esto. Lamentablemente ni el presidente de la República ni el señor secretario de Gobernación aceptan lo que está pasando en Michoacán, menos el gobernador del estado, que él ni para un lado ni para otro. Así es que usted se entere de esto era más que necesario. Disculpe que le haya quitado yo tanto tiempo, pero valdría la pena. Y cuantos hechos de los que yo me entere cometidos por cualquier corporación policíaca o por corporaciones federales de la Marina, del Ejército, de quien sea, yo tendré que comentarlos, porque no es justo que toleremos tantas salvajadas, tanta arbitrariedad, y precisamente por no denunciar estamos así. Precisamente por eso la autoridad abusa e intimida. Michoacán estaba mal, es cierto, pero ahora está peor. Saludos, y ese es mi comentario, y muchas gracias por todos los mensajes que he estado recibiendo. Muchas gracias a la señorita Yolanda Rubio por lo que me manda decir, muy amable.